Hola, en este vídeo vamos a ver cómo funciona el simulador de cotizaciones sociales de una nómina. Tanto cotizaciones sociales tanto a cargo del empleado como a cargo del trabajador. Lo cierto es que muchas veces se genera una cierta incertidumbre en cuanto a, bueno, pues por parte del trabajador, bueno, pues tengo un salario bruto de X, no sé cuánto va a ser el importe neto que me va a llegar, y por parte de la empresa o del autónomo cuando dice, bueno, voy a contratar a una persona que, vale, yo pacto con ella un determinado salario bruto, pero finalmente cuál va a ser el coste que voy a tener que atender todos los meses por ese empleado. Pues bien, este simulador te permite obtener todos esos datos. Hay que tener presente que por parte de la empresa siempre se ha de trabajar con salarios brutos. ¿Por qué? Porque a un mismo salario bruto, unas distintas circunstancias personales de un trabajador o de una trabajadora generarán un distinto salario neto. Esto es importante tenerlo claro porque hay veces que cuando se va a contratar a una persona se plantea un determinado salario neto y luego llega la sorpresa de que conforme a sus circunstancias el salario bruto que se ha de pagar es muy superior al que se tenía en mente inicialmente. ¿Vale? Entonces, esto tengámoslo en cuenta. Cuando hablamos de contratar siempre pensamos en salario bruto. Bueno, vamos a ver cómo funciona el simulador. El simulador está dividido en dos bloques. Un primer bloque nos permite conocer cuál es el tipo de cotización por contingencias profesionales e incapacidad o accidente de empresa. Me explico. Todas las empresas tienen que cotizar en función de su actividad. Para obtener este tipo de cotización lo podemos hacer de dos formas. Bien a través de la actividad del empleado, es decir, de lo que hace la empresa, o bien a través de la actividad de la empresa. ¿Vale? Lo más sencillo es hacerlo a través de la actividad que haga el empleado. Entonces simplemente seleccionamos por actividad del trabajador y en función de eso ya podemos elegir uno de las 6 opciones que tenemos. Por ejemplo, y a modo de ejemplo, pues si sería una persona que trabaja dentro de la administración de una empresa, trabajos de oficina, pues el tipo de cotización por accidente profesional o enfermedad profesional sería del 1,5%, pero fijaros, si es una persona que trabaja en obras, edificios y demás, el tipo de cotización pasaría a ser del 6,7%. Hay que tener presente que este tipo de cotización solamente lo atiende la empresa, es decir, no hay ninguna parte de ella que vaya a cargo del empleado. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer un trabajo muy habitual en una oficina. Estaremos entonces ante un 1,5%. Pues bien, en el segundo bloque, en el paso 2 del simulador, pues simplemente hemos de fijar las características del trabajo que desempeña este empleado. El tipo de contrato que tiene, el número de nóminas anuales o de pagas anuales, la duración de la jornada diaria, etc. Bueno, esto es importante porque en función de ello, los tipos de cotización pueden variar, ¿vale? O van a variar. De hecho, por ejemplo, en un contrato temporal, la cotización por desempleo es mayor que en un contrato definido. Bueno, vamos a suponer que estamos hablando de un contrato temporal que el trabajador o trabajadora va a percibir 12 nóminas. Lo vamos a dejar en 12 por una circunstancia, y es, con independencia del número de nóminas que perciba el empleado, el número de pagos a la seguridad social va a ser de 12 al cabo de un año, ¿vale? Entonces, por simplicidad en la simulación, bueno, pues vamos a dejarlo en 12 pagos. Luego vamos a suponer que tiene una jornada completa, que el salario bruto mensual que hemos pactado que tiene este empleado es de 2.280 euros al mes, que no tiene otras retribuciones añadidas, ¿vale? Que su cotización por incapacidad temporal o accidente de trabajo y demás es del 1,5%, y que, lógicamente, como está percibiendo un salario, de su salario se van a detraer no solamente las cotizaciones sociales, sino también la retención a cuenta del IRPF, eso de que Hacienda somos todos. Bueno, pues en este caso vamos a suponer que para ese salario pues tiene una retención a cuenta del IRPF del 18%. No hace horas extraordinarias, con lo cual
Podríamos añadirlas, pero vamos a suponer que no las hace, lo dejamos a 0. Bueno, pues una vez que tenemos todos los datos, simplemente pulsamos el botón calcular y aquí ya tenemos un informe con todo el detalle de las cotizaciones sociales y demás. Bueno, en este informe lo primero que tenemos es, digamos, las variables de cálculo. Estamos hablando de un contrato temporal donde el trabajador percibe 12 pagas anuales, su jornada de trabajo es completa, su cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional es del 1,5% y tiene que atender una retención a cuenta del IRPF del 18%. Pues bien, con esos datos lo que obtenemos es que su salario bruto mensual es de 2.280 euros. A ese salario le tendremos que quitar 410 euros mensualmente a cargo de su impuesto sobre la renta. Es algo que paga el trabajador, está dentro del salario bruto. Y las cotizaciones sociales a su cargo, que suman un total de 149 euros. En definitiva, el empleado va a pasar de un salario bruto de 2.280 euros a un salario neto de 1.720 euros. Como he comentado anteriormente, esto depende mucho de las circunstancias del empleado. Quiero decir, en este simulador no hemos fijado el que esté pagando una nómina, que tenga hijos a cargo y demás. Todas esas circunstancias personales modifican la retención a cuenta del IRPF y, por tanto, modifican el coste, el salario neto que va a percibir. Quiere esto decir que como empleadores, como empresa, siempre trabajaremos con salarios brutos, puesto que dos empleados con mismo salario bruto y distintas circunstancias personales disfrutarán de un distinto salario neto. Por último, indicar que los costes sociales a cargo de la empresa serán de 760 euros mensuales, añadidos al salario bruto percibido por el trabajador. Así pues, para la empresa, atender un salario bruto de 2.280 euros al mes equivale a atender un pago total de unos 3.040 euros mensuales. A continuación, el simulador nos presenta cuáles serían las bases de cotización. En este caso, puesto que tenemos 12 pagas, las bases de cotización son coincidentes con el salario bruto y tenemos 2.280 euros para contingencias comunes y 2.280 euros para contingencias profesionales. Hay que tener presente que, con independencia del salario, existen dos mínimos. Uno, el salario mínimo interprofesional para las contingencias profesionales y, obviamente, para las comunes, y la base máxima de cotización para las contingencias comunes y, obviamente, también para las profesionales. Es decir, un trabajador puede estar percibiendo un mayor salario que la base máxima de cotización para contingencias comunes o profesionales. Luego, por horas extras, no va a percibir, no hay ingresos. Y a continuación, lo que tenemos es un bloque con el detalle de las distintas partidas, de los distintos elementos que componen los costes sociales, tanto de cara al trabajador como de cara a la empresa. Bueno, pues en este bloque se detallan cada una de las partidas. Entonces, por un lado tendremos la cotización por contingencias comunes, por contingencias profesionales, por desempleo, en este caso temporal. El empleado está contratado de forma temporal. Ese coste es mayor que si su contrato fuera indefinido. Por formación profesional, es decir, para atender los cursos de formación y profesionalización o actualización profesional de los empleados. El fondo de garantía salarial, que solo lo paga la empresa y que atiende los salarios de los trabajadores de aquellas empresas que, por circunstancias económicas, hayan quebrado y hayan dejado de pagar los últimos salarios de sus empleados. Y, por último, el mecanismo de equidad intergeneracional, que básicamente es un nuevo componente que se ha añadido para atender los pagos de las pensiones o para tratar de cubrir el déficit que se genera con el pago de las pensiones. Este informe ya nos da una foto muy clara de cuáles van a ser los distintos costes y las distintas partidas que va a atender tanto el trabajador como la empresa partiendo de su salario bruto. Espero que os haya sido de utilidad y que podáis así sacar un mayor partido del simulador.